Señoras, señores, agradezco a la directora ejecutiva, señora Erfagen-Kosin, la invitación que me cursó para que inaugurara la sesión anual 2016 de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, así como las palabras de bienvenida que me ha dirigido. Asimismo, mi saludo para la embajadora Stefanie Hofstetter-Skine-Klee, presidenta de esta importante asamblea, que congrega a los representantes de diversos gobiernos, llamados a emprender iniciativas concretas para la lucha contra el hambre. Y al saludar a todos ustedes aquí reunidos, agradezco tantos esfuerzos y compromisos con una causa que no puede no interpelarnos: la lucha contra el hambre que padecen muchos de nuestros hermanos. Hace unos momentos he rezado ante el muro de la memoria, testigo del sacrificio que realizaron los miembros de este organismo, entregando su vida para que incluso en medio de complejas vicisitudes los hambrientos no carecieran de pan. Memoria que hemos de conservar para seguir luchando con el mismo vigor y por el tan ansiado objetivo de hambre cero. Esos nombres grabados en la entrada de esta casa son un signo elocuente de que el PAM, lejos de ser una estructura anónima y formal, constituye un valioso instrumento de la comunidad internacional para emprender actividades cada vez más vigorosas y eficaces. La credibilidad de una institución no se fundamenta en sus declaraciones, sino en las acciones realizadas por sus miembros. Se fundamenta en sus testigos. Por vivir en un mundo interconectado e hipercomunicado, las distancias geográficas parecen achicarse. Tenemos la posibilidad de tomar contacto casi en simultáneo con lo que está aconteciendo en la otra parte del planeta. Por medio de las tecnologías de la comunicación, nos acercamos a tantas situaciones dolorosas que pueden ayudar y han ayudado a movilizar gestos de compasión y solidaridad. Aunque paradójicamente hablando, esta aparente cercanía creada por la información cada día parece agrietarse más. La excesiva información con la que contamos va generando paulatinamente, perdónenme el neologismo, la naturalización de la miseria. Es decir, poco a poco nos volvemos inmunes a las tragedias ajenas y las evaluamos como algo natural. Son tantas las imágenes que nos invaden que vemos el dolor, pero no lo tocamos. Sentimos el llanto, pero no lo consolamos. Vemos la sed, pero no la saciamos. De esta manera, muchas vidas se vuelven parte de una noticia que en poco tiempo será cambiada por otra. Y mientras cambian las noticias, el dolor, el hambre y la sed no cambian, permanecen. Tal tendencia o tentación nos exige hoy un paso más y a su vez revela el papel fundamental que instituciones como la vuestra tienen para el escenario global.
Hoy no podemos darnos por satisfechos con solo conocer la situación de muchos hermanos nuestros. Las estadísticas nos sacian. No basta elaborar largas reflexiones o sumergirnos en interminables discusiones sobre las mismas, repitiendo incesantemente tópicos ya por todos conocidos. Es necesario desnaturalizar la miseria y dejar de asumirla como un dato más de la realidad. ¿Por qué? Porque la miseria tiene rostro. Tiene rostro de niño, tiene rostro de familia, tiene rostro de jóvenes y ancianos. Tiene rostro en la falta de posibilidades y de trabajo de muchas personas. Tiene rostro de migraciones forzadas, casas vacías o destruidas. No podemos naturalizar el hambre de tantos. No nos está permitido decir que su situación es fruto de un destino ciego frente al que nada podemos hacer. Y cuando la miseria deja de tener rostro, podemos caer en la tentación de empezar a hablar y discutir sobre el hambre, la alimentación, la violencia, dejando de lado al sujeto concreto, real, que hoy sigue golpeando a nuestras puertas. Cuando faltan los rostros y las historias, las vidas comienzan a convertirse en cifras. Y así, paulatinamente, corremos el riesgo de burocratizar el dolor ajeno. Las burocracias mueven expedientes. La compasión, no la lástima, la compasión, el padecer con. En cambio, se juega por las personas. Y creo que en esto tenemos mucho trabajo que realizar. Conjuntamente con todas las acciones que ya se realizan, es necesario trabajar para desnaturalizar y desburocratizar la miseria y el hambre de nuestros hermanos. Esto nos exige una intervención a distintas escalas y niveles, donde sea colocado como objetivo de nuestros esfuerzos la persona concreta que sufre y tiene hambre, pero que también encierra un inmenso caudal de energías y potencialidades que debemos ayudar a concretar. Desnaturalizar la miseria. Cuando estuve en la FAO con motivo de la segunda conferencia internacional sobre nutrición, les decía que una de las incoherencias fuertes que estábamos invitados a asumir era el hecho de que existiendo comida para todos, no todos pueden comer, mientras que el derroche, el descarte, el consumo excesivo y el uso de alimentos para otros fines están ante nuestros ojos. Dejémoslo claro, la falta de alimentos no es algo natural, no es un dato ni obvio ni evidente. Que hoy, en pleno siglo XXI, muchas personas sufran este flagelo se debe a una egoísta y mala distribución de recursos, a una mercantilización de los alimentos. La tierra maltratada y explotada en muchas partes del mundo nos sigue dando sus frutos, nos sigue brindando lo mejor de sí misma,
Los rostros hambrientos nos recuerdan que hemos desvirtuado sus fines. Un don que tiene finalidad universal lo hemos convertido en privilegio de unos pocos. Hemos hecho de los frutos de la tierra don para la humanidad, commodities de algunos, generando de esta manera exclusión. El consumismo en el que nuestras sociedades se ven insertas nos han inducido a acostumbrarnos a lo superfluo y al desperdicio cotidiano de alimento, al cual a veces ya no somos capaces de dar el justo valor, que va más allá de los meros parámetros económicos. Pero nos hará bien recordar que el alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del pobre, del que tiene hambre. Esta realidad nos pide reflexionar sobre el problema de la pérdida y del desperdicio del alimento a fin de identificar vías y modos que, afrontando seriamente tal problemática, sean vehículos de solidaridad y de compartición con los más necesitados. Y segundo, desburocratizar el hambre. Debemos decirlo con sinceridad. Hay temas que están burocratizados. Hay acciones que están encajonadas. La inestabilidad mundial que vivimos es sabida por todos. Últimamente, las guerras y las amenazas de conflictos es lo que predomina en nuestros intereses y debates. Y así, ante la diversa gama de conflictos existentes, parece que las armas han alcanzado una preponderancia inusitada, de tal forma que han arrinconado totalmente otras maneras de solucionar las cuestiones en pugna. Esta preferencia está ya de tal modo radicada y asumida que impide la distribución de alimentos en zona de guerra, llegando incluso a la violación de los principios y directrices más básicos del derecho internacional, cuya vigencia se retrotrae a muchos siglos atrás. Nos encontramos así ante un extraño y paradójico fenómeno. Mientras las ayudas y los planes de desarrollo se ven obstaculizados por intrincadas e incomprensibles decisiones políticas, por sesgadas visiones ideológicas o por infranqueables barreras aduaneras, las armas no. No importa la proveniencia, circulan con una libertad, perdonen el adjetivo, jactanciosa y casi absoluta en tantas partes del mundo. Y de este modo son las guerras las que se nutren y no las personas. En algunos casos, la misma hambre se utiliza como arma de guerra y las víctimas se multiplican, porque el número de la gente que muere de hambre y agotamiento se añade al de los combatientes que mueren en el campo de batalla y al de tantos civiles caídos en la contienda y en los atentados. Somos plenamente conscientes de ello, pero dejamos que nuestra conciencia se anestesie y así la volvemos insensible. Quizás con palabras que justifican, y bueno, no se puede con tanta tragedia. Es la anestesia más a mano. De tal modo
La fuerza se convierte en nuestro único modo de actuar y el poder en el objetivo perentorio a alcanzar. Las poblaciones más débiles no solo sufren los conflictos bélicos, sino que a su vez ven frenados todo tipo de ayuda. Por esto urge desburocratizar todo aquello que impide que los planes de ayuda humanitaria cumplan sus objetivos. En eso ustedes tienen un papel fundamental, ya que necesitamos verdaderos héroes, capaces de abrir caminos, tender puentes, agilizar trámites que pongan el acento en el rostro del que sufre. A esta meta han de ir orientadas igualmente las iniciativas de la comunidad internacional. No es cuestión de armonizar intereses que siguen encadenados a visiones nacionales centrípetas o a egoísmos inconfesables. Más bien se trata de que los Estados miembros incrementen decisivamente su real voluntad de cooperar con estos fines. Por esta razón, qué importante sería que la voluntad política de todos los países miembros consienta e incremente decisivamente su real voluntad de cooperar con el Programa Mundial de Alimentos, para que éste no solamente pueda responder a las urgencias, sino que pueda realizar proyectos sólidamente consistentes y promover programas de desarrollo a largo plazo, según las peticiones de cada uno de los gobiernos y de acuerdo a las necesidades de los pueblos. El Programa Mundial de Alimentos, con su trayectoria y actividad, demuestra que es posible coordinar conocimientos científicos, decisiones técnicas y acciones prácticas con esfuerzos destinados a recabar recursos y distribuirlos ecuánimemente, es decir, respetando las exigencias de quien los recibe y la voluntad del donante. Este método en las áreas más deprimidas y pobres puede y debe garantizar el adecuado desarrollo de las capacidades locales y eliminar paulatinamente la dependencia exterior, a la vez que consiente reducir la pérdida de alimentos, de modo que nada se desperdicie. En una palabra, el PAM es un valioso ejemplo de cómo se puede trabajar en todo el mundo para erradicar el hambre a través de una mejor asignación de los recursos humanos y materiales, fortaleciendo la comunidad local. A este respecto, los animo a seguir adelante. No se dejen vencer por el cansancio, que es mucho. Ni permitan que las dificultades los retraigan. Crean en lo que hacen y continúen poniendo entusiasmo en ello, que es la forma en que la semilla de la generosidad germine con fuerza. Dense el lujo de soñar. Necesitamos soñadores que impulsen estos proyectos. La Iglesia Católica, fiel a su misión, quiere trabajar mancomunadamente con todas las iniciativas que luchen por salvaguardar la dignidad de las personas, especialmente de aquellas en las que están vulnerados sus derechos. Para hacer realidad esta urgente prioridad de hambre cero, les aseguro todo nuestro apoyo y respaldo a fin de favorecer todos los esfuerzos encaminados. Tuve hambre y me diste de comer.
Tuve sed y me diste de beber. En estas palabras se halla una de las máximas del cristianismo, una expresión que más allá de los credos y las convicciones podría ser ofrecida como regla de oro para nuestros pueblos. Un pueblo se juega su futuro en la capacidad que tenga para asumir el hambre y la sed de sus hermanos. Y así como un pueblo, así también la humanidad. La humanidad se juega su futuro en la capacidad que tenga para asumir el hambre y la sed de sus hermanos. En esta capacidad de socorrer al hambriento y al sediento, podemos medir el pulso de nuestra humanidad. Por eso deseo que la lucha para erradicar el hambre y la sed de nuestros hermanos y con nuestros hermanos siga interpelándonos. Que no nos deje dormir y nos haga soñar. Las dos cosas. Que nos interpele a fin de buscar creativamente soluciones de cambio y de transformación. Y que Dios Omnipotente sostenga con su bendición el trabajo de vuestras manos. Muchas gracias.